En el texto Dinámicas del crecimiento económico del autor Luis Lorente, se realiza una comparación entre las teorías neoclásicas y las teorías actuales acerca del consumo y la inversión. Para Lorente, los consumidores son independientes y tienen sus propias motivaciones. Por el contrario, en el modelo neoclásico las preferencias son inalterables y el consumo depende de su precio, cuando en realidad los individuos tienden a imitar a otros de su mismo estatus social. Si el modelo neoclásico tuviera alguna alteración en cuanto a las preferencias, la elección de cada consumidor puede ser sensible a las condiciones iniciales y no converger a ningún equilibrio. Por esta razón, los modelos neoclásicos excluyen toda posibilidad de interdependencia de preferencias o utilidades y terminan por suponer solamente preferencias fijas. La teoría del consumo relativo de Dusenberry explica que el consumo no se da esencialmente a partir del ingreso, sino que depende del nivel máximo de consumo antes alcanzado de acuerdo a sus hábitos, y que existe un consumo potencial cuando hay un aumento proporcional de los ingresos, en donde cada estrato aspira al nivel del consumo del siguiente. Veblen plantea dos características principales del consumo. La primera es que los individuos de un mismo grupo social imitan su consumo como un indicador de estatus. Y la segunda es que hay una emulación hacia los individuos del grupo que se considera superior en la escala de ese estatus. De otra parte, Friedman, en su hipótesis de ingreso permanente, explica que el gasto del individuo es una proporción fija del ingreso permanente y por ende la tasa de ahorro siempre será estable en el tiempo. Por el contrario, en la teoría del consumo relativo se expresa que el gasto del hogar está entre la fracción de su ingreso y el consumo que éste observa en los hogares de estrato siguiente, lo que significa que un aumento del ingreso del estrato más alto es una reducción en el ahorro de los estratos de menor nivel, convirtiéndose así en un efecto cascada en los consumos de todos los niveles. Para Masuyama, cuando el ingreso aumenta, crece la variedad de productos y si el precio baja, no se va a repetir el consumo, sino que estratos más bajos acceden a estos bienes, generando una secuencia de mejoras de proceso y disminución de los precios, haciendo posible que toda la sociedad acceda al mismo tipo de bien. El tamaño del mercado para un bien depende de la distribución del ingreso. Si hay una brecha muy grande entre los ingresos, las ventas serían limitadas y se cortaría el proceso. Y si la desigualdad fuera muy pequeña, no habría estratos que asumieran los costos elevados, dejando a un lado la innovación en la producción. Este análisis queda corto en cuanto a que no establece el nivel de desigualdad máximo ni mínimo para sostener ese proceso de crecimiento continuo. Pero en cambio, si hay un aumento en la desigualdad sostenido, frenará el proceso de innovación y expansión del mercado, reduciendo la economía. Para los neoclásicos, la inversión es consecuencia de buscar un óptimo en la producción y uno en el consumo, y de acuerdo a la función de utilidad se determina la inversión óptima necesaria. Sin embargo, en la realidad, las decisiones de producción de las empresas, como la inversión o los precios, limitan el ingreso de los agentes y condicionan las decisiones de consumo y ahorro. La teoría neoclásica de fondos previos, en donde la propensión al consumo determina qué fracción del ingreso se ahorra y estos ahorros de los hogares se convierten en inversión de las empresas, permiten acumular capital y asegurar el crecimiento. Los modelos de crecimiento de Caldo y Pacinetti afirman la idea al decir que hay dos proporciones al consumo diferentes, una muy alta de los trabajadores y otra mucho más baja de los capitalistas. Kalecki facilita las bases de una microeconomía alterna que combina la explicación de los precios y de la inversión. Su idea del consumo es la satisfacción de unas necesidades válidas por costumbre social, tanto en el caso de los trabajadores como en el de los capitalistas, de manera que el ahorro aparece identificado con la parte de las ganancias que no se necesita consumir, pero de ninguna manera es el origen de la inversión. En el oligopolio de Eichner, el autor nos señala que las empresas que fijan precios pueden regular el monto de fondos autogenerados y, de esa forma, pueden decidir qué proporción de sus inversiones les conviene financiar con crédito externo. Esto relaciona inversión, margen sobre costos y tasa de interés, teniendo en cuenta que la motivación para invertir se le atribuye a la búsqueda de mejoras de producto o proceso que, en un momento posterior, permitan recuperar o mejorar la competitividad inicial, por lo que los oligopolios, al tener consumidores habituales, pueden subir de precio del bien para aumentar las ganancias, aunque de esta manera ocasionen fuga de consumidores para luego innovar en productos o en procesos que permitan a futuro bajar los precios y recuperar la clientela perdida. Eichner considera que la empresa podría prever la relación de sus clientes y construir una curva de oferta de recursos para inversión, y que dicha inversión en un oligopolio sea como estrategia competitiva o como defensa ante las estrategias de las empresas. En el apartado Las fuentes de recursos para inversión,
El texto nos menciona que las empresas del sector real generan utilidades retenidas y fondos de depreciación que cubren la mayor parte de las necesidades de inversión. Una parte del mercado de capitales se debe a la recirculación de recursos entre las mismas empresas. La mayor fuente de recursos para emprender proyectos es en forma de crédito. El monto que financian los hogares parece ser bajo, incluso inferior al efecto neto del crédito bancario. Por ende, no se cumple la visión neoclásica de unos hogares que ahorran para financiar las inversiones de unas empresas que no obtienen beneficios netos. La economía tradicional concibe la idea de que la inversión es la causa del crecimiento. Por el contrario, las pruebas estadísticas, causalidad de Granger o de Sims, modelos de corrección de errores, confirman las observaciones de Young, de Curry y de Moulton e indican que el crecimiento de las ventas suele anteceder a la inversión.